Y pues vamos a continuar como dentro de las temáticas que inicialmente habíamos propuesto. Espero que todos los que estuvieron la vez anterior hoy estén por acá y como siempre, en el momento que lo consideren prudente y necesario, bienvenidas las preguntas, las inquietudes que tengan al respecto. Yo creo que, como les dije la pasada, se construye más fácil así, así que pues espero con ansias sus intervenciones. Bueno, voy a permitirme, un momento, compartir listo, la presentación. Aquí le doy compartir. Y listos. Bueno, muchachos, vuelvo, insisto, aquí pendientes de ustedes para que me puedan interrumpir cuando se les ofrezca. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que es como mi principal tema de investigación. Con este arranqué mi vida profesional hace 21 años. Eh, Vamos a tratar de recoger lo que comencé investigando en aquella época y lo que la vida y la experiencia y por supuesto la actualización eh, me ha venido permitiendo corregir y estar un poco más al tanto de las necesidades actuales del entrenamiento psicológico. Yo creo que con mi colega que me antecedió a mí en las primeras sesiones, y lo que alcanzamos a hablar hace 8 días más o menos, eh, ustedes han logrado interpretar que la intervención que hacemos los psicólogos en el deporte no es la terapia, no es la intervención clásica basada en la necesidad o en la patología, sino por el contrario es el desarrollo de ciertas cualidades, ¿cierto? El fortalecimiento de unos procesos psicológicos. Entonces, en esa época, hace 21 años, yo me preguntaba, bueno, ¿y esto qué es y cómo se hace? Entonces, por eso comencé a profundizarlo. Y pues, para fortuna mía, creo que logré una conceptualización bien importante que ha sido reconocida en varias oportunidades, en un par de congresos, y digamos que los lineamientos del deporte que se construyeron en mi país, específicamente el de psicología, hace 6 años, pues tuvo de base buena parte de los conceptos que emergieron de esa investigación. Entonces, eh, voy a comenzar a hablar de esto, de la forma en la que nosotros intervenimos. Pero entonces, yo siempre aclaro que cualquier intervención psicológica o de cualquiera de las ciencias sociales no puede ser ajena y no puede estar lejos de este macro concepto, de este concepto que nos engloba a todos, absolutamente a todos. Y aquí quisiera conocer cuáles son la manera en la que ustedes interpretan o comprenden este concepto. Yo los quiero escuchar. Para ustedes, ¿qué es cultura, por favor? Buenas noches, profesor. Cultura creo que es lo que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Lo que va adquiriendo, costumbres, manías y todo eso. Ok, ¿lo aprendemos de una manera como sistemática y organizada o cómo se da eso, muchachos? Profesor, De buenas una manera noches. sistemática, ¿no? Como uno va aprendiendo o sea, creo que la cultura, porque hay dos términos de cultura, creo yo. O sea, más o menos lo que uno va leyendo, se va cultivando, y la cultura que puede ser, como se dice acá en Perú, una cultura chicha, de que de repente hay cosas que para mí están bien, para otros no. Hay cosas que para otros están mal y que para mí puede estar bien. O sea, creo que es algo sistemático, ¿no? Que uno lo va aprendiendo con el día a día y lo aprendemos desde niños. Vale, vale, muy válido. Muchas gracias, Sergio. Creo que Cristian quería ayudarnos. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches con todos los compañeros. Para mí, cultura, yo lo veo desde el punto de vista de la manifestación, toda manifestación del hombre, ya sea a través de su religión, de su comportamiento, de sus costumbres, de sus hechos. Y para mí, nacen de manera espontánea. ¿Cierto? A través del tiempo uno espontáneamente, bueno, por ejemplo, el arte, el dibujar, en fin, todo eso que engloba la cultura es espontáneo del ser humano, ¿no? Todas las manifestaciones que uno a través del tiempo, pues, realiza, ¿no? Bien, bien. Ahí los dos, Sergio y Cristian, nos han ido acercando el concepto.
Por supuesto que tiene que ver con un sistema de aprendizaje que yo creo que me equivoqué al utilizar la palabra que utilicé en la pregunta. No estará tanto sistemático, sino más bien qué tan metódico es el aprendizaje de nuestra cultura. Y aunque sí hay momentos muy específicos donde se nos inculca, tal vez en la escuela, a través de la casa, ciertos valores o ciertas formas de comportarnos, muchos de esos conocimientos se adquieren de forma cotidiana, como que no nos sentamos a analizar, oiga, yo pertenezco a esta cultura. Acá en Bogotá, a los nacidos en Bogotá nos dicen rolos o cachacos, entonces digamos que a mí nunca me dijeron, tú te vas a comportar o vas a adquirir las costumbres, los comportamientos, los valores de los rolos. Sencillamente uno comienza a vivir y va identificándose con esos comportamientos, valores, etc., ¿cierto? Muy seguramente en su país también comenzará a ser así, ¿cierto? Como que hay microculturas que se van volviendo más grandes. Entonces, hay una cultura peruana, hay una cultura, yo no sé si suena muy atrevido decirle, inca, y hay una cultura colombiana, o como de pronto nos pueden decir ustedes, una cultura cafetera, ¿cierto? Como que nos van, y tenemos algo que nos identifica a cada uno de los que pertenecemos a estas culturas, ¿cierto? Entonces, muy seguramente por él hablaba María, pues hombre, parcero, ¿cierto? Como que, uno dice, ese es como colombiano, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿dónde se da el mejor ceviche? ¿Dónde se cocina el mejor ceviche del mundo? Seguramente es en Perú. Eso los distingue a los peruanos. ¿En Colombia se sabe hacer el ceviche? No, es malísimo, ¿cierto? Pero, no, en Perú se hace buenísimo el ceviche, por poner ejemplos. Pero ¿qué significa la cultura? ¿Para qué nos sirve nuestro comportamiento? Entonces, sabiamente lo decía Cristian en algún momento, ¿cierto? Es una cantidad de conocimientos que inclusive trascienden lo material, lo físico, y podemos inclusive hasta tocar elementos espirituales o metafísicos que se han venido compartiendo, sencillamente se van compartiendo en una conversación, en una reunión, en algún espacio, y eso va dictando mi manera de comportarme, ¿cierto? Tanto individual como de manera colectiva. Perdón. Entonces, la forma en la que hablamos, lo que decía hace un momento, la forma en la que vivimos. A mí, por ejemplo, cuando fui a visitar Lima, me sorprendió y no podía creer que no hubiera ninguna alcantarilla, ningún desagüe en las calles, y yo decía, ¿cómo es posible? Porque yo no tenía presente, por ejemplo, que en Lima casi nunca llueve o nunca ha llovido, bueno, algo así, ustedes después me corrigen, ¿cierto? Y eso ya determina una forma diferente de vivir, una costumbre diferente para vivir, muy, muy diferente a la forma en la que vivimos acá en Bogotá, ¿cierto? Que, por ejemplo, llevamos fácilmente un mes donde ha llovido, de los 30 días, ha llovido 29 días, ¿cierto? Entonces, aquí sí necesitamos muchos desagües, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de salir a la calle en esta época es tremenda, y eso dicta una manera diferente de comportarnos, y los estados de ánimo como que también se van moviendo con lo que implica esa geografía y ese clima, ¿cierto? Va dictando unas costumbres. Por supuesto tenemos unas tradiciones que nos comienzan a identificar y a diferenciar, vuelvo, insisto, y como les comentaba, hábitos, valores, patrones, formas de comportarnos, conocimiento, entre otros. Esa es una de las que les quería compartir, ¿cierto? Y esta que me parece que es como una de las que mejor engloba el tema, y es que aunque no todos terminamos de comprender bien qué es la cultura, todos sabemos qué es, ¿cierto? Y que eso lo que nos permite es como ahorrarnos tiempo en pensar cómo nos comportamos, ¿sí? Eso nos facilita tomar decisiones, porque nos ahorra tiempo, vuelvo, insisto, en pensar. Nos ayuda a acercarnos de manera emocional muchas veces a algunos elementos, a algunas personas, pero también nos hace alejarnos de otros porque son contrarios, ¿cierto? Y tiene mucho que ver con esa emocionalidad que nadie se sentó a decirnos, pero que poco a poco lo hemos ido adquiriendo. Y voy a utilizar un ejemplo, no sé qué tan atrevido sea, frente al tema del pisco, ¿cierto? Yo siento que el pisco es súper tradicional, es muy de la cultura peruana, y eso nos ha permitido a ustedes como, eso nos identifica.
pero el mismo pisco los aleja tremendamente de los chilenos, por lo que yo he entendido, ¿cierto? Como que, no, la pelea es peleando porque el pisco es nuestro y todos los chilenos no, el pisco es nuestro, ¿cierto? Y ahí hay una pelea. Entonces, a pesar de que es un elemento común, en la forma en la que yo crecí y aprendí el significado y el valor que tiene para mí el pisco, pues me hace alejarme de los chilenos porque no, eso no es de ustedes, eso es mío, ¿cierto? Una cosa así. Esto está y nos permea y nos acompaña todo el tiempo y no nos damos cuenta y dicta nuestras formas de comportarnos. Entonces, a la hora de hacer una intervención psicológica en deporte, ya todo este carretazo para meternos en el deporte, pues también tenemos que entender que hay una cultura detrás de las intervenciones en deporte que tienen mucho que ver con la forma que culturalmente se ha identificado, se ha entendido y se ha comprendido y se ha comportado el deporte, y cómo las ciencias del deporte han ido llegando a al mismo deporte y han ido modificando la cultura. Pero para modificar la cultura, pues hay que romper esa cultura, hay que hacer como una contracultura. Y particularmente a la psicología le ha tocado con mucho esfuerzo ir rompiendo y siendo contracultura, y siendo guerrillero, y siendo subversivo para poderlo lograr, en el buen sentido de la palabra. Voy a poner el ejemplo del fútbol, que es en el que actualmente me muevo, y es como cuando llego me encuentro frente a unos elementos culturales que o facilitan o dificultan mi trabajo, que muy seguramente en Perú y en muchas zonas de Latinoamérica también sucede. Entonces, yo lo que me preguntaba cuando llego a trabajar, bien, hablemos de fútbol o hablemos de cualquier otro deporte, y muy seguramente en cada deporte hay su propia cultura, entonces tenemos que entender eso. Entonces, si hablamos de fútbol, yo lo que hago antes de llegar allí es cómo y qué entiendo por trabajar en el fútbol, vivir por el fútbol y para el fútbol, ¿sí? Pónganle el término en cualquier otro deporte. Yo ahorita estoy haciendo mucha consulta en adiestramiento, en atletas que hacen adiestramiento ecuestre, con caballos, y por supuesto que la cultura es completamente diferente. Entonces me hago la misma pregunta. ¿Por qué esta persona quiere ser exitoso en este deporte? ¿Él vive en este deporte? ¿Vive para este deporte? Eso es lo primero que yo me pregunto antes de comenzar a entender a la persona específicamente. ¿Qué cultura trae esta persona? Y si esa cultura del futbolista o esa cultura del jinete es parecida a la mía como psicólogo, o sea, yo identifico, yo reconozco esa cultura, o me toca a mí llegar a aprender sobre esa cultura. Por último, ya cuando yo llego a trabajar, yo como psicólogo, yo como entrenador, yo como, pongan el término que ustedes quieran, del rol que desempeñamos alrededor del deporte, me preguntaría, ¿yo voy a imponer mi cultura? ¿O de la mano con los que ya hacen parte de esta cultura a la que yo estoy llegando, voy a construir una cultura alrededor del entrenamiento psicológico? Porque son posturas completamente diferentes y eso, vuelvo, insisto, facilita o dificulta la posibilidad de trabajar. Entonces, eso es lo primero. Ahora, lo segundo es, hay que entender que cualquier intervención psicológica está regida y es su objetivo principal, y además de ser su objetivo principal, es su herramienta o instrumento principal, y es el aprendizaje, el desarrollo de nuevos comportamientos, ¿sí? Entonces, también me pregunto, entiendo aprendizaje como lo pueden haber entendido estos sujetos que ya están inmersos en este deporte hace mucho tiempo, entendiendo por aprendizaje, y quiero que lo aclaremos, que es ese proceso por el cual la experiencia, ¿cierto? Yo vivo, actúo, reconozco, la práctica, van produciendo un cambio relativamente permanente en mi conducta o en mi potencial conductual, ¿listo? Entonces, que nos quede clarísimo que lo que buscamos es producir cambios en el comportamiento. Comportamientos observables como la conducta, comportamientos no observables como las emociones o los pensamientos, ¿listo? Entonces, frente a esa claridad, yo me acerco a ser de alguna manera un psicoeducador. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la cultura de aprendizaje que tienen estos sujetos con los que voy a trabajar? ¿Aprendieron a puño y letra? ¿Aprendieron integrando conocimientos? ¿Aprendieron a través de únicamente la experiencia? ¿Aprendieron a través de la observación? Todos estos elementos me van a, vuelvo, insisto, facilitar la posibilidad de incluir la cultura del entrenamiento psicológico en esta población. ¿Y cuál es la cultura de aprendizaje según el modelo de entrenamiento? Fíjense que ya me voy volviendo un poquitico más específico.
frente al modelo de entrenamiento. ¿Cómo se desarrollan las sesiones de entrenamiento deportivo? ¿Cuántas veces vienen a la semana? ¿Cuántas horas? ¿Qué jerarquías hay? ¿Cómo se promueve las consecuencias en el entrenamiento, bien sea por refuerzos o por castigos? ¿Qué tipo de disciplina y cómo se ha desarrollado la disciplina en este contexto? ¿Cuáles son los valores que tanto el deporte como en este sitio específico de entrenamiento se tienen en cuenta y se valoran? ¿Sí? Etc. Por poner muchos ejemplos. ¿Listo? Y entender también que los que acompañamos el proceso deportivo debemos saber cositas básicas de pedagogía del entrenamiento. ¿Sí? Pedagogía del entrenamiento, de ese intercambio entre yo enseño, tú aprendes, ese intercambio, yo tengo un conocimiento que a ti te hace falta o que tú necesitas y desde tu propio comportamiento me vas dictando a mí qué debo modificar, qué debo incluir, qué debo retirar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, pues me he ido dando cuenta que frente a la cultura del entrenamiento psicológico, muchos atletas y muchos entrenadores entienden el trabajo psicológico como si fuera un acto de fe, ¿sí? Como que no estoy intentando ser grosero con ninguna religión ni nada por el estilo, pero a veces el atleta o el entrenador espera que persignándose y ofreciéndole todo a Dios, se va a resolver el problema psicológico, ¿cierto? Entonces, Dios, gracias, ilumínanos, que estemos enfocados y estemos tranquilos durante el partido, durante la competencia, ¿sí? Cuando se trata de la religión, pero algunos tienen comportamientos irracionales de tipo cábala, entonces ponen una fotografía en tal lado, se ponen la media al revés, se ponen guayos de diferentes colores, entran a la cancha saltando en el pie derecho, ¿cierto? Como que ese comportamiento es lo que se necesita para resolver el problema psicológico. Entonces, muchos lo entienden como un acto de fe. Entonces, nos toca llegar a romper esa creencia. No a cambiar las creencias, sino a romper la creencia. Puedo seguir creyendo en una religión, puedo seguir teniendo una cábala, pero entiendo que ninguna de esas va a solucionar las dificultades o las necesidades psicológicas. Algunos otros han entendido que el entrenamiento psicológico, o más bien el trabajo psicológico, se soluciona con una charla motivacional, ¿sí? Entonces uno ve, y más hoy en día que están tan de moda los coaches, entonces hace unos años eran los programadores neurolingüísticos, hace unos años eran los sofrólogos, por ahí siempre hemos visto que han estado metidos a algunas personas o algunos religiosos con muy buenas intenciones, e inclusive, y yo sé que para ustedes no es ajeno, hemos visto cómo chamanes, brujos, místicos han desempeñado ese rol. Es más, yo no sé si ustedes vieron la noticia que hace unos 2 o 3 meses hubo un escándalo terrible en la Federación de Fútbol de Portugal, donde se descubrió que en la nómina de la federación se le pagaban 15.000 euros mensuales a una bruja. Imagínense, en el primer mundo y donde se supone que hay un muy buen fútbol y imagínense todo lo que gana una bruja para resolver los problemas psicológicos. Entonces, si ven que pues como que hay muchas personas que han intentado desempeñar ese rol y específicamente lo que les estoy diciendo frente a las charlas motivacionales, entonces aparecen estos personajes y se les llama generalmente cuando hay cosas importantes o estamos en un mal momento. Entonces llegan, llaman al motivador, al inspirador, también por ahí los he escuchado, al coach, y entonces dicen, necesitamos una charlita motivacional, faltando 2, 3 días, un par de horas antes del partido importante, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que, oiga, buenísima la charlita, estuvo genial, estuvo espectacular, pero perdimos. Entonces, ¿cómo es el tema del entrenamiento psicológico? ¿Cómo es el tema del trabajo psicológico? O sea, es una palabra, pero la palabra no funcionó. Entonces, ¿qué fue lo que no funcionó? ¿La palabra o fue muy malo el motivador que no los motivó lo suficiente para que salieran a ganar? Desconociendo el trabajo técnico, físico, táctico que se desarrolló en la semana, por ejemplo. Pero peor aún cuando la charlita motivacional se da y se gana el partido.
Entonces, buenísima la charla. O sea, ese motivador, ese inspirador es excelente. ¿Cuál es el problema? Que entonces el trabajo psicológico se va a limitar a que cuando haya algo importante, pues volvemos a llevar al motivador y que sus palabras sean las que resuelvan lo que hicimos o no hicimos durante la pretemporada, durante la semana, qué sé yo. A esto yo le llamo caer en paracaídas. ¿Sí? Si las cosas salieron bien, el paracaídas se abrió, y si las cosas salieron mal, pues es muy malo el motivador y pues ya, listo, no lo volvemos a llamar, ¿cierto? Entonces, como que desconocemos el proceso que significa entrenar o desarrollar las cualidades psicológicas de los atletas. Hay otros entrenadores, aquí sí voy a hablar específicamente del entrenador, hay algunos entrenadores que asumen sin necesidad, aunque tienen un papel muy importante, pero asumen sin necesidad el rol del desarrollo psicológico por encima de todo. Entonces, como yo soy el líder natural, yo asumo todos los roles, ¿cierto? Soy el entrenador, técnico, táctico, físico y también psicológico. Entonces, a eso me toca a mí. ¿Y cómo lo hago? A través del consejo, a través de la conversación, a través del regaño, a través del castigo. Yo sé desarrollar las cualidades psicológicas. Y vuelvo, insisto, el entrenador tiene una gran responsabilidad frente al desarrollo de las cualidades psicológicas. Es absolutamente cierto. Pero no cuenta con todas las herramientas y además no tiene todo el tiempo para poder desarrollar todas las cualidades psicológicas. Pero además, al asumir el doble rol, pues comienza a generar mensajes confusos o no lograr el nivel de intimidad o de confianza que a veces se puede desarrollar con el psicólogo para realizar el entrenamiento psicológico. Yo necesito de un atleta que sea absolutamente sincero conmigo para poder enseñar la técnica psicológica adecuada. Pero imagínense un atleta que siente mucho miedo antes de una final y se acerque al entrenador y se lo confiese, sea lo suficientemente sincero y se lo diga. Pues muy seguramente eso va a dejar pensando a el entrenador y pues de pronto hasta no lo alinea, no lo pone en la titular por esa razón, ¿cierto? Entonces como que desempeñar ese doble rol puede ser peligroso. Entonces vuelvo, insisto, hay algunos entrenadores que asumen ese rol y eso hace ver de manera diferente lo cultural desde el entrenamiento psicológico o hacia el entrenamiento psicológico. Pero insisto que ellos tienen una gran responsabilidad, un gran efecto sobre nuestros atletas. ¿Cómo lo deberíamos asumir entonces? Es lo que quiero que nos quede claro en la noche de hoy, que el entrenamiento psicológico es un proceso continuo y dinámico, como lo es el entrenamiento deportivo, ¿cierto? Como es el entrenamiento físico. Entonces, esa misma forma de comprenderlo, pues nos va a dictar la manera en la que vamos a construir cultura alrededor del entrenamiento psicológico. Entonces, para esto, pues, la psicología del deporte pues ha adoptado los principios del entrenamiento deportivo. Si aquí hay algún entrenador, preparador físico o semejante, yo sí le agradezco que me vaya ayudando a hacer esta comprensión. Entonces, hay muchos principios, la verdad no sé cuántos son exactamente los principios del entrenamiento deportivo. Yo retomo los que son más importantes a la hora de comprender el entrenamiento psicológico. ¿Listo? Entonces, el primero que les voy a mencionar, que para mí es fundamental, es el principio de participación activa y consciente. ¿Qué significa esto en el entrenamiento deportivo? Que una persona para aprender a patear un balón, debe patear un balón, debe participar, debe ejecutar y debe entender lo que significa patear un balón. Desde lo psicológico sucede lo mismo, compañeros. Para poder regular mis emociones, debo vivir las emociones, debo experimentar cómo se utiliza la técnica psicológica frente a la regulación de las emociones y debo evidenciar y ser consciente del efecto que esto tiene en mis emociones y en mi rendimiento deportivo. ¿Qué significa? Que para hacerlo, yo debo exponerme a las emociones a través del entrenamiento, a través de la competencia simulada y a través de la competencia real para poder implementar, incluir en mis rutinas deportivas técnicas psicológicas que me ayuden a regular mis emociones. ¿Cómo lo hago? A través de la repetición, a través de la práctica sistemática y lo hago de manera consciente. ¿Esto qué significa? Que todos estos cursos semi-hipnóticos, esos audios que se ponen antes de ir a dormir o durmiendo,
en donde supuestamente se accede a los contenidos inconscientes de una persona y te cambian la confianza y te vuelven más tranquilo, pues no te van a permitir, si es que funciona, porque realmente la evidencia en psicología sobre los procesos de autohipnosis o hipnosis son muy deficientes. O sea, realmente no son concluyentes y no demuestran que efectivamente logren esos cambios. Pero digamos que funcionara, ¿sí? Digamos que listo, sí funciona. El tema es, cuando vas a patear un penalti, ¿cómo vas a hacer para evocar o sacar ese contenido inconsciente para sentirte más tranquilo, para poderlo patear de una manera más confiada, para tener una ejecución motriz mucho más limpia? Entonces, el problema con esos tipos de técnicas de autohipnosis, vuelvo, insisto, o hipnosis, no nos lo permiten. Lo mismo que todos esos audios y ese tipo de cosas que supuestamente activan el subconsciente o el inconsciente, pues realmente no funcionan. Bien. El segundo elemento es el principio de individualización. Así como el entrenamiento deportivo cada vez se dirige más a eso, a que una cosa es entrenar a Edwin López, que mide unos 65 y que pesa 65 kilogramos, y que se desempeña en tal posición, y otra cosa es entrenar a Sergio Moreno, que tiene unas características diferentes, que pesa más, que es más alto, que tiene un aprendizaje diferente y que ocupa, por ejemplo, otra posición completamente diferente. Entonces, ¿eso qué significa? Que no podemos aplicar la misma técnica o el mismo plan de entrenamiento psicológico para Cristian como para Edwin. ¿Listo? Tienen que ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque son personas diferentes. Y si eso es significativo y es marcado desde lo deportivo, imagínense desde lo psicológico. Es la misma proceso de concepción, nacimiento y desarrollo. Es la historia de vida que usted tuvo, es los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida, es la manera como ha resuelto situaciones críticas a lo largo de su vida que han ido formando, desarrollando sus características personales y sus características psicológicas. Somos completamente diferentes. Por lo tanto, la misma técnica psicológica o el mismo plan de entrenamiento psicológico no a todo el mundo le va a funcionar igual. Entonces debemos ir a ese nivel de detalle. Entendiendo que cuando yo afecto una cualidad, estoy afectando a las otras. Entonces, en deporte, ¿qué significa? En el entrenamiento deportivo, que si yo estoy trabajando la fuerza, estoy afectando positiva o negativamente la flexibilidad y la resistencia, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. ¿Quiénes son los expertos? Ustedes, los entrenadores deportivos, los preparadores físicos, saben que tanto se aumenta la masa muscular, tanto es que se pierde flexibilidad. Y entonces, si afecto la flexibilidad, no estoy perdiendo en potencia, pero seguramente sí voy a perder en otros elementos, qué sé yo. Bueno, pues resulta que en lo psicológico esto es bastante dramático, esto es bastante sensible, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando la atención, concentración, no solamente estoy trabajando este proceso, estoy afectando la motivación y estoy afectando de manera directa la regulación emocional. Entonces, un psicólogo muy hábil, muy conocedor, y volviendo al principio de individualidad, dirá, resulta, sucede y acontece que a León, ¿cierto? Tiene unas grandes dificultades a nivel de regulación emocional, pero no es tanto la respuesta emocional como a qué le presta atención durante los partidos lo que lo termina afectando. Entonces, por principio de multilateralidad, le voy a trabajar más la atención-concentración, que si logro que se focalice en él mismo y en sus propios procesos, seguramente la regulación va a mejorar muchísimo. Ya, listo. Entonces, no necesitamos grandes o planes de entrenamiento psicológico súper complejos, sino tener la claridad de cómo se afectan unos procesos a otros y entendiendo la individualidad de cada persona, por ejemplo. Principio de continuidad, pues los entrenadores lo saben mejor que nadie. Si yo quiero cambios en mi masa muscular, pues no es con 2 repeticiones y 2 series que lo voy a lograr. Son meses, pueden ser años, dependiendo de las necesidades, que voy a lograr esas transformaciones. Que para que un niño aprenda a saltar, primero debe aprender a caminar. Bueno, arranca por el gateo, camina, y después trota y después corre y finalmente salta, ¿cierto? Es como un proceso gradual que si en algún momento yo lo detengo, pues se va a hacer más lento, un poco más difícil,
lograr esos objetivos, ¿cierto? O alcanzar ese nivel de maestría que queremos. Pero aún así, cuando un atleta es maestro en la ejecución de su deporte, pues sigue practicando, sigue entrenando, ¿cierto? Tiger Woods, el golfista, pues sí, una máquina y tenía greens en regulación de más del 70, del 80%, o sea, era una máquina completo, pero él a diario se hacían 18, 24 hoyos y después de esos 24 hoyos tiraba 500 bolas fácilmente, ¿cierto? Todos los días, ¿cierto? Bueno, tiene sus días de descanso, por supuesto. Pues lo mismo sucede con con lo psicológico. Si yo quiero mantenerme mucho más tiempo atento, si yo quiero mejorar mi confianza, tengo que hacer ejercicios de reconocimiento de logros individuales y modificar mi autoesquema a diario, ¿cierto? Y lo tengo que hacer muchas veces, muchos días, muchos meses para lograr tener una confianza más o menos estable. Perdón. Entonces, ¿esto qué significa? Esto ya nos va diciendo, oiga, el entrenamiento psicológico es de todos los días. Ahorita vamos a decir, uy, pero entonces ¿a qué horas, Edwin? Si tienen que entrenar, tienen que ir al gimnasio, tienen que dormir, tienen que ir a estudiar, tranquilos, ya les voy a decir que hay muchísimo tiempo para ello. El principio de especialización, a pesar de que la psicología del deporte ha reconocido unas habilidades psicológicas básicas que ahorita las vamos a ver, que son importantes y necesarias en todos los deportes, unos deportes demandan más unas cualidades que otras. Entonces, muy seguramente en los deportes de arte y precisión, gimnasias, tiro con arco, tiro con escopeta, tiro con pistola, bolos, ese tipo de deportes, sentidamente hemos identificado que se requiere muchísimo más concentración y confianza que en muchos otros deportes. Ah, listo, yo ya sé que además de que tengo un diagnóstico de la individualidad del sujeto, pues también sé que muy seguramente necesito incluir estas dos cualidades psicológicas porque son súper importantes. Lo mismo va a suceder con los deportes de conjunto, baloncesto, voleibol, fútbol, etc., ¿cierto? Pues sabemos que al ser un deporte de conjunto, las cualidades grupales juegan un papel súper importante. Entonces, como psicólogo sé que tengo que incluir trabajos de cohesión, que tengo que incluir trabajos de comunicación, que tengo que incluir trabajos de liderazgo, ¿cierto? Listo. Y así podríamos seguir con todos los deportes. Cada deporte va teniendo unas demandas particulares. Entonces, yo me especializo en ese tipo de intervención porque conozco las características psicológicas o la caracterización psicológica del deporte y por lo tanto voy haciendo mis acentos en la intervención. Lo mismo sucede a nivel deportivo, ¿cierto? Una cosa es entrenar a un atleta para el fondo, para una maratón, para 20 kilómetros de marcha, para un ciclista de ruta. Eso ya tiene unas cualidades que uno sabe que hay que trabajar. Y otra cosa completamente diferente de entrenar a un atleta que sigue siendo el mismo deporte, pero de velocidad, ¿cierto? Entonces, en el de velocidad primará la potencia, en el de fondo primará la resistencia, a pesar de que entrenamos todas las cualidades físicas, ¿cierto? Bueno, este es súper importante. En lo deportivo, el principio de relación óptima entre carga y recuperación es saber que cada vez que yo pongo una carga física, debo dar un tiempo adecuado para que el sistema, el sujeto, acepte la carga, descanse y se recupere, tanto entre ejercicios como entre sesiones de entrenamiento, como entre macrociclos de entrenamiento, ¿cierto? Entonces, los deportistas también necesitan vacaciones. Se van de vacaciones un tiempo, no cogen el balón, no cogen las raquetas, se sueltan completamente, ¿cierto? Pues lo mismo debe suceder en lo psicológico, tanto por las cargas psicológicas que se incluyen, como por la comprensión que tengo que tener de las cargas físicas para que el trabajo psicológico funcione y aporte y apalanque y soporte más bien el entrenamiento deportivo. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Un día que estamos en etapa de choque o precompetencia, pues muy seguramente hay unas cargas bastante altas en lo físico, de mucha intensidad, ¿cierto? Cuando sometemos a nuestros atletas a ese tipo de cargas, lo primero que se comienza a generar es fatiga. Y cuando estamos en fatiga, los procesos psicológicos se ven muy diezmados, particularmente la atención-concentración, ¿sí? Entonces,
un psicólogo no puede ser tan burrito de llegar ese día a poner trabajos de atención concentración, porque los va a reventar, porque no les van a salir bien el ejercicio, porque los va a hacer sentir más frustrados. Entonces, un psicólogo debe conocer la planificación, debe conocer las cargas del entrenamiento, y ese día que estamos en etapa de choque, él planifica una sesión de recuperación psicológica, una sesión de relajación, una sesión de meditación, una sesión de escaneo corporal. Perfecto, ¿sí? Y lo que hace es ayudar a la recuperación física para que se acepte la carga física. A veces es mucho más importante eso que cualquier otro trabajo psicológico. Por poner un ejemplo. Entonces, ese principio clave para nuestro trabajo. El principio de progresión significa que el psicólogo, además de entender la individualidad del sujeto, debe entender, como lo dije inicialmente, frente a la cultura del aprendizaje, cómo se está dando ese aprendizaje. E ir incrementando las cargas psicológicas en intensidad o en complejidad de acuerdo a la observación y el seguimiento que hace de lo aprendido. Hay técnicas psicológicas muy básicas, muy sencillas que se pueden aprender rápidamente. Ejercicios de respiración, ejercicios de bloqueo de pensamiento, ejercicios de identificación de logros de ejecución. Son técnicas que uno puede aprender fácilmente entre 3, 4, 5 sesiones. Pero hay técnicas más complejas como el entrenamiento autógeno, que puede durar 3 a 4 meses su aprendizaje. Como la visualización, que fácilmente se puede comer 4 a 6 meses de aprendizaje, ¿cierto? Como la misma meditación, ciertos tipos de meditación son mucho más complejos. Entonces, yo no le voy a tirar a un atleta que no sabe visualizar una visualización hemisférica a las 3 semanas de entrenamiento. No, tengo que identificar que primero sabe visualizar, que se visualiza a sí mismo, que es capaz de regular la intensidad, que es capaz de regular la nitidez, que es capaz de controlar las imágenes para después llevarlo a hacer una visualización hemisférica bien potente, ¿cierto? Entonces, este principio nos habla de eso. Tenemos que respetar ese proceso de aprendizaje, pero ir haciéndolo cada vez más complejo para que se logre un nivel de maestría mayor en el dominio de las cualidades psicológicas. Eso no significa que yo tengo que ir lento y que toda la vida me quede haciendo el mismo ejercicio. No, yo lo tengo que ir complejizando de tal manera que el atleta lo domine, sea un maestro en el uso de la técnica psicológica y lo haga de manera autónoma, que él sepa cuándo y cómo lo usa sin que el psicólogo esté presente. Voy a leer un chat. Jessica nos pregunta cómo sería la técnica de escaneo corporal. Jessica, si nos queda tiempo, hoy hacemos un ejercicio cortito y si no, en una de las siguientes sesiones sí quiero como hacer unos ejercicios de algunas técnicas para que ustedes se las lleven. Pero básicamente esa técnica, hay muchas formas de hacerlo, ustedes en YouTube van a encontrar una que a mí en lo personal me encanta, que se llama el yoga nidra. Búsquenlo así, yoga como la yoga que todos conocemos, y nidra con i latina, nidra, normal como suena. Es un ejercicio que puede durar entre unos 15 a 20 minutos, dependiendo de la manera en la que lo maneja quien lo guía. Y lo que hace es que te va llevando a distintas partes de tu cuerpo y con el solo hecho de que tú le prestes atención a esa zona, tú vas logrando soltar ciertos niveles de tensión. Entonces, después de hacer este ejercicio, tú te sientes bastante relajado y capaz de identificar en qué zona de tu cuerpo estás almacenando más atención, más tensión, y ya puedes utilizar otras técnicas para soltar, por ejemplo. ¿Listo? Pero bueno, después hacemos la práctica bien juiciosa, Jessica. Bien. Y por último, y vuelvo a decir, por último en mi presentación, pero hay muchísimos más principios del entrenamiento deportivo, está el principio de acción inversa. Vale, Jessica, con gusto. Aquí en mi país tenemos un dicho que dice que lo que no se usa, se atrofia. ¿Sí? Eso es un dicho que tenemos acá, medio grosero. Esa es la definición coloquial del principio de acción inversa. Si yo dejo de usar la técnica psicológica, además de que detengo esa progresión, me devuelvo en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que nosotros nos sentimos que estamos funcionando muy bien, que la técnica psicológica, que lo que yo he aprendido me está sirviendo, y como lo dejo de usar, le pierdo confianza a la técnica, al trabajo psicológico, y siento que estoy en un momento peor, me siento mucho más desamparado, ¿sí? Y pues
este principio cobra tanto para lo deportivo como para lo psicológico muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, esto que también nos dice, que además de que tengo que estarlo practicando todos los días, no lo puedo dejar de hacer. Y no lo puedo dejar de hacer cuando me sienta cómodo y confiado. Y me sucedió, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un compatriota mío que está trabajando en el fútbol de Honduras, y comenzamos a trabajar, y generalmente a mí me pasa mucho eso, que por efecto placebo, en las primeras sesiones los deportistas comienzan a sentir que están volando. Y bien, 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 bien. Cuando yo los veo así tan súper confiados y que todo me está saliendo bien, yo hago una sesión de vuelta a la realidad y estrellón contra la pared durísimo. Y es decirle, de lujo que la técnica psicológica está funcionando. No nos vamos a confiar, lo vamos a seguir practicando, porque cuando falle algo en el partido, cuando usted cometa una equivocación, ahí es cuando necesito que practique aplique la técnica psicológica. Entonces, como que les pongo un escenario así horrible para que se acuerden que lo tienen que seguir usando, ¿sí? Y me pasa muy a menudo que se confían, dejan de llamarlo a uno, dejan de hacer el entrenamiento psicológico y comienzan a tener esos bajones, ¿sí? Y pues nada, los deportistas después de que han trabajado conmigo quedan con las herramientas. Y ya después de cierto tiempo yo no hago consultas ni cada 8 ni cada 15 días, sino que cada vez que yo estoy viendo que son más autónomos, yo comienzo a espaciar más el tiempo de las intervenciones. Yo trabajo con un golfista hace 9 años y hoy en día nos hablaremos una vez cada 6 meses. Y sencillamente es para hacer ajustes. Edwin, me pasó esto. Ah, ¿te acuerdas de tal formato? ¿Te acuerdas de tal técnica? Listo, la vuelves a aplicar, no es más, ¿cierto? Porque yo tengo que garantizar de que el atleta lo puede hacer solito, porque yo no voy a estar en las competencias, ¿cierto? Entonces, lo que buscamos es eso, siga practicando para que no se nos devuelva en el tiempo. Muy bien. Bueno. ¿Cómo hacemos para que, y esto aplica para cualquier deporte, lo que pasa es que recojo los conceptos que proponen Morilla, Rivera, que es un colega colombiano, me faltó la A allí, y Tassi, que me parece que es súper claro y aplica para cualquier deporte, y es cómo integramos el trabajo psicológico al trabajo deportivo. Entonces, lo primero que tenemos que entender, psicólogos, atletas, entrenadores y el resto del staff, es que entre más importancia le demos a todas las áreas del entrenamiento, mucho más fácil vamos a poder ver la mejora integral en el rendimiento deportivo. Ayer escuchaba a un colega mío que trabaja en una de las regionales más importantes del deporte del país, y él ponía un ejemplo muy bonito, y se lo voy a robar en este momento, lo voy a utilizar, y es que el deporte es una mesa de 4 patas, el rendimiento deportivo es una mesa de 4 patas, la física, la técnica, la táctica y la psicológica. Si alguna de estas 4 patas no está funcionando bien, no ha sido bien entrenada, la mesa se nos va a caer, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que las 4 son igualmente importantes para la mejora del rendimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es que incorporar el entrenamiento psicológico, el componente psicológico al entrenamiento tiene que hacerse desde una comprensión global. Es decir, lo psicológico no va a afectar, por principio de multilateralidad, no va a afectar únicamente lo psicológico. El entrenamiento psicológico te va a facilitar, te va a fortalecer elementos técnicos, tácticos y físicos. De verdad. Si yo le enseño a un deportista a regular, a manejar su percepción de dolor y fatiga, estoy favoreciendo el trabajo físico de una manera impresionante. Y lo hemos hecho. Y funciona muy bien. Si yo le ayudo a un deportista a estar más atento y concentrado a las instrucciones o a las ejecuciones tácticas, vamos a cometer menos errores. Y estoy trabajando la atención. Ah, pero resulta que el entrenamiento físico me puede a mí ayudar a desarrollar la fortaleza mental. Que los ejercicios de repetición me ayudan me ayudan a desarrollar la concentración. Que un entrenamiento táctico claro en su comunicación, definiendo previamente objetivos y lo que se espera del atleta durante la sesión de entrenamiento, me está ayudando a mí a favorecer la toma de decisiones como psicólogo.
Entonces tenemos que entender que todos debemos trabajar de manera mancomunada, que todos debemos tener espacios durante la semana para saber qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a atacar. ¿Sí? Y por lo que les dije, en muchos escenarios no hay psicólogo, en muchos equipos no hay psicólogo y es perfectamente entendible. ¿Y quién tiene que asumir esa responsabilidad? El entrenador. Entonces, los que se están formando aquí en este curso como entrenadores saben que tienen que asumir esa responsabilidad, pero además saben que por el solo hecho de ser los entrenadores, por el solo hecho de ser líderes, ustedes tienen un efecto psicológico impresionante. ¿Sí? Por ejemplo, un atleta, un futbolista o un ciclista que continuamente está recibiendo críticas y castigos por parte de su entrenador, es un atleta que al cabo de 2 o 3 meses ya no tiene confianza. Un atleta que pregunta qué va a suceder en la sesión de entrenamiento y se le responde de manera sincera, yo no estoy diciendo que se le cumplan todos sus deseos y que sean consentidos, no, sino que yo le respondo de manera sincera, es un atleta que está mucho más fuerte emocionalmente y mucho más fuerte en su confianza. Entonces, hay muchísimas maneras o formas que indirectamente ustedes, los entrenadores, afectan lo psicológico y es importante que lo sepan afectar, que lo hagan de una manera positiva. Y por último, que lo psicológico debe estar incluido dentro de la metodología del entrenamiento deportivo. Es decir, deben haber espacios, deben haber tiempos, deben haber momentos para que se hagan los acentos del trabajo psicológico. Estos 3 principios están en ese libro que les acabo de comentar. Ahí para los que quieran tomar la referencia, lo quieran buscar. Es un libro que salió muy manualito, es muy chévere de entender. Bienvenido, bienvenido. Ah, espérate que creo que Cristian estaba tomando nota. Ahí para que... Perfecto. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces vámonos metiendo cada vez más como en el cuento. El entrenamiento psicológico, entonces, ya lo vimos en una diapositiva anterior. Y este es el concepto que construimos con mi colega, que finalmente fue publicado en el 2004, pero que pues toda la investigación se hizo en 2001 y 2002. Es un proceso, es continuo. Ya vimos por qué, el principio continua. Y es dinámico, es decir, es cambiante, no es lineal. Olvidemos que lo psicológico es lineal y que si lo trabajamos ya crecimos y ya. No, no, no. Es dinámico, uno, porque lo que les decía hace un momento de la multilateralidad, algunas habilidades psicológicas o procesos psicológicos afectan a otros. Pero es dinámico porque es que el sujeto, el deportista, no está solamente en el deporte. Él va al entrenamiento, pero sale del entrenamiento y se va para donde su novia, se va para la universidad, se va para el trabajo. Y allí sus procesos psicológicos reciben cargas y se enfrentan a retos. Entonces, a mí me fue súper bien en el entrenamiento, pero llegué a la universidad y perdí el parcial, perdí el quiz, el examen. ¿Qué pasa con tu confianza? Va a variar. ¿Qué pasa con tu respuesta emocional? Va a variar. Venimos súper bien, el goleador del torneo, 12 goles en el primer semestre, súper bien, se murió la mamá. Pues, emocionalmente hay un cambio tremendo, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos, entender al sujeto como un ser integral, como un ser ecológico, pues me va a permitir entender que yo puedo planificar súper bien, pero que hay momentos en que tengo que cambiar mi planificación del entrenamiento psicológico por este tipo de situaciones. Edwin, si pudieras dar un listado de libros que... Sí. Me comprometo a mañana, a través del chat, donde están todos ustedes, les paso un listadito bien chévere que tengo por ahí armado, ¿listo? Y allí le damos respuesta a Jesús, ¿vale? Bien, sigo. El entrenamiento psicológico tiene 2 objetivos fundamentales. El primero es la mejora del rendimiento deportivo. O sea, para eso nos contratan, ¿cierto? Queremos que mejoren las personas en su deporte. Listo, clarísimo. Pero el segundo, y que tiene que ver con lo multilateral y con esa dinamicidad, es el desarrollo personal. Un psicólogo no puede estar viendo al atleta únicamente como una máquina de producir resultados. Uno, por nuestra formación. Y 2, porque si yo aprendo a regular mis emociones y a no apatear a mi rival, ni agredir ni ser grosero con mi juez, muy seguramente ese aprendizaje lo puedo poner en práctica en mi casa y entonces ya no vuelvo a pelear tanto ni a gritar tanto a mi señora. Ah, pero viceversa. Si yo aprendo a regular mis emociones y ya no peleo tanto, ya no grito tanto a mi señora, pues me va a quedar mucho más fácil hacerlo en el campo de juego. Es decir, yo no necesito únicamente el escenario deportivo para hacer el entrenamiento psicológico. Yo dejo tareas para poner a prueba con la señora,
en la universidad, con los hijos, en los negocios. Porque la psicología sigue siendo una. La manera en la que yo me comporto generalmente es más o menos parecida de un escenario, de un contexto al otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué me interesa? Que el atleta regule sus emociones aquí y en Cafarnaún, aquí y en cualquier escenario que se mueva. Eso lo va a hacer más fuerte, lo va a hacer sentirse más confiado. Y la fortaleza mental nos dice eso. La fortaleza mental dice que es una característica que poseen aquellas personas que son exitosas en la mayoría de las áreas de su vida. ¿Sí? Eso debemos perseguir, que sean seres cada vez más fuertes mentalmente, más integrales y que se desempeñen bien en todos lados. Ahora, el entrenamiento psicológico se hace sobre procesos psicológicos, sobre habilidades psicológicas básicas que ahorita vamos a ver. Entonces, estas habilidades psicológicas son muy claras, son objeto de estudio del psicólogo. Entonces, si un psicólogo llega y les dice que les va a alinear los chakras, bótenlo, mándenlo para la porra porque les está echando mentira. Los chakras no son un proceso psicológico. Ah, es que les va a alinear las constelaciones familiares. Carreta, ¿no? Yo no tengo ni idea qué es eso. ¿Sí? Que les va a hacer sanación pránica. Carreta, porque eso es un tema de energías metafísicas y los psicólogos no estudiamos esas energías. ¿Sí? Ah, de pronto eso funciona, de pronto hay personas que son expertas en eso, listo, perfecto, pero no es entrenamiento psicológico, ¿sí? Y ustedes contratarán o trabajarán con esas personas bajo su propio riesgo, ¿cierto? Los psicólogos tenemos clarísimo cuál es nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de intervención. Estamos regulados en todos los países, estamos regulados por unas instituciones que nos dicen que tenemos que tener prácticas basadas en la evidencia, que funcionan, no que sean carreta, ¿cierto? Y que un mal procedimiento te significa que pierdes tu tarjeta profesional. Por lo menos en mi país es así y estoy seguro que en el Perú y en casi toda Latinoamérica es así, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar? Habilidades psicológicas. Y vamos a trabajar habilidades específicas del deporte. Yo siempre menciono el fútbol, por eso me insisto por lo que es donde estoy trabajando, pero cada deporte tiene su particularidad. Lo hablábamos hace un rato cuando hablábamos de la caracterización psicológica del deporte. Bueno, muy bien. Entonces, para hacer claridad de qué entrenamos, ¿qué son las habilidades psicológicas? Son destrezas o son procesos psicológicos que después volvemos destrezas y que le permiten al deportista reconocer que lo tiene. Todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de atender y de concentrarnos, todos, a menos de que tengamos un problema neurológico. ¿Listo? Y ese diagnóstico no lo da un psicólogo, ese diagnóstico lo da un médico, ¿cierto? Entonces, a menos de que tengamos un problema neurológico, todos somos capaces de atender, todos somos capaces de motivarnos, todos somos capaces de regular nuestras emociones, todos somos capaces de regular nuestros pensamientos, todos somos capaces de resolver problemas, todos. ¿Listo? Entonces, partamos de ese hecho. Todos venimos con esa carga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el deporte? Volverlo una maestría, volverlo una destreza. Entonces, lo primero es que yo tengo que reconocer que lo tengo. Lo segundo es que voy a aprender cómo regularlo, cómo controlarlo, cómo hacerlo una maestría hasta que logre ser casi que perfecto utilizando esos recursos. ¿Para qué? Pues para responder adecuadamente o exitosamente frente a las exigencias que el deporte o el medio en el que me muevo me presentan, los retos que me presenta el deporte. Eso es lo que vamos a ir a entrenar, ¿cierto? Entonces, específicamente, ¿qué habilidades psicológicas básicas se han identificado? Aquí les retomo los resultados del trabajo de la investigación de la doctora Robin Billy en el 2007, pero como les comentaba, este fue mi objeto de estudio desde el 2001, que fue publicado en el 2003, acá en Colombia, y pues para mi alegría y para la de mi colega con la que hice la investigación, coincidimos en que las habilidades psicológicas básicas eran 6, para la doctora Billy son 7, pero entonces le pegamos, es decir, cogimos 6 de ellas, ¿cierto? Entonces vamos a aclararlas aquí. Entonces, la primera, la gasolina de todas las demás, la orientación al logro. Algunos de ustedes lo podrían llamar la motivación. Pero motivados estamos la mayoría, motivados están casi todos los atletas, ¿cierto? Y eso está bien, pero para el alto rendimiento no necesitamos únicamente que estén motivados, necesitamos que sepan a dónde quieren llegar y sobre todo sepan qué tienen que hacer para llegar allá, ¿cierto? Orientados al logro, a la mejora continua. Esa es una de las cualidades o procesos psicológicos de trabajo.
El segundo es que sean autoconscientes. Es decir, que sean capaces de reconocerse, de estudiarse, de entenderse a sí mismos y a partir de allí sean capaces de evaluarse e identificar qué mejoras tienen que hacer para lograr, me devuelvo a la habilidad anterior, para lograr la mejoría. ¿Sí? No sé si eso sucede, muy seguramente sí, porque los latinos nos parecemos mucho. Culturalmente hay algunas cosas que nos identifican. Pero muchos de mis atletas, cuando las cosas salen bien, su nivel de autoevaluación o de autoconciencia es, sí, el trabajo se notó, lo estoy haciendo muy bien, la preparación física fue buena, ah, la táctica la desarrollé al pie de la letra cuando ganamos. Es como que el locus de control va hacia adentro, hacia mí mismo, sí, soy buenísimo. Pero cuando perdemos, nos encontramos con atletas de, es que el campo no me ayudó, es que el clima estuvo muy fuerte, es que el juez nos pitó mal, es que mi compañero no me pasó el balón en el momento justo, es que mi entrenador tomó una mala decisión, como que el locus de control pase hacia afuera, ¿no? Como que es responsabilidad de los demás. Entonces eso no es ser autoconsciente. Autoconsciente es saber cómo yo me comporté y qué efecto tuvo el comportamiento sobre mi rendimiento y el de los compañeros o el de mi equipo, ¿cierto? Bueno. Hoy está muy de moda hablar del pensamiento positivo y entonces todo lo tienes que ver bien y entonces está como esa onda muy como nueva era de que pídelo y se te dará y entonces visualiza $1.000.000 y vas a conseguir $1.000.000 y tienes que verlo todo bonito porque si tú te pones una mirada bonita entonces el mundo será bonito. Y eso es bastante carreta, eso es bastante peligroso estar pensando así todo el tiempo, porque la realidad es muy diferente. Y en el deporte sí que lo es diferente, que en el deporte son más las veces que perdemos, las veces que fallamos, que las veces que ganamos o acertamos. Son muchísimas más. Entonces, por más de que tú te pienses positivo, el mundo no se va a volver positivo solamente porque lo hagas. Lo que tenemos que hacer es desarrollar pensamientos productivos, es decir, pensamientos reales que te permiten reconocer la evolución, el desarrollo que vas teniendo y te permiten además identificar qué tienes que hacer para resolver futuros problemas, qué tienes que hacer para resolver lo que te demanda tu deporte, ¿sí? Entonces, son pensamientos que están basados en la realidad, pero que te van brindando las oportunidades de solucionar lo que te vas enfrentando. Entonces, ese es el tipo de pensamiento que deberíamos producir más que el pensamiento positivo. Me encanta, yo siempre pongo la imagen de Zlatan frente al tema de la autoconfianza y es como todos mis autos, es decir, mi autoesquema, mi autoimagen, mi autoestima, se convierten en una barrera protectora, en un escudo protector que se llama autoconfianza. ¿Qué tanto me conozco a mí mismo? ¿Qué tanto valoro los recursos con los que cuento para poder ir a enfrentar y resolver la situación, problema que me plantea el deporte? ¿Sí? Y para mí Zlatan es uno de los mejores ejemplos de autoconfianza. Él utiliza los recursos que tiene de manera adecuada, porque él es grande y en ocasiones pudiera parecer torpe, pero él tiene clarísimo cuándo, cómo se mueve y cómo utiliza su cuerpo, por decir algo, ¿cierto? Entonces es eso. Primero reconocer lo que tengo, saber que no para todos voy a ser exitoso, pero que cuando me demandan o cuando me toca ser exitoso, lo que sé que soy exitoso, voy y lo ejecuto. Hoy en día también está muy de moda, yo creo que ustedes lo han escuchado, todo el tema de las neurociencias y han estado asociados a este tema de las habilidades cognitivo-perceptuales, ¿cierto? En el fútbol se demanda mucho en la toma de decisiones, la solución de problemas, la concentración, la memoria de trabajo, ¿cierto? Muchos elementos que yo creo que ustedes han escuchado que pertenecen a esta área de habilidades cognitivo-perceptuales. Esta es un área que todos los días estamos trabajando en el entrenamiento deportivo, ¿sí? Porque para eso hacemos el entrenamiento deportivo, para automatizar respuestas, automatizar comportamientos, de tal manera que no haya una carga cognitiva alta y que el deportista automáticamente resuelva la situación, haga el pase, haga el centre, haga el lanzamiento, ejecute el servicio, ¿cierto? De manera automática, sin pensarlo mucho y resuelva el problema. Entonces, todas las habilidades cognitivo-perceptuales se van a necesitar, unas más que otras dependiendo del deporte, y todas las estamos entrenando en el entrenamiento a diario. Es responsabilidad del psicólogo asesorar muy bien al preparador físico, al director técnico,
para que el ejercicio que ponga sea el más eficiente en la sesión de entrenamiento, sea el más adecuado, ¿sí? Y también tener espacios en laboratorio, en consultorio, para reforzar ese desarrollo, ¿listo? Pero yo digo, esta es una de las habilidades en las que más injerencia tienen los entrenadores. Por supuesto que la atención ya separada de ese paquete anterior que les acabo de mencionar, la atención pues es determinante en muchos deportes. No la concentración, porque realmente la concentración es un fenómeno psicológico de muy corta duración, que es entrenable, pero que no es necesario para todos los deportes. Y lo que nuestros atletas deben saber hacer es saber a prestar atención, que es lo realmente importante durante un partido, durante un entrenamiento, ¿cierto? ¿Qué es más importante? ¿Mirar a los ojos y prestar atención a la instrucción del entrenador o estar escuchando lo que dice mi compañero? En la ejecución de un penalti, ¿qué es más importante? ¿Mirar los movimientos del portero o de la hinchada que me está gritando de todo atrás? ¿O fijarme en mis propias reacciones corporales para saber hacia dónde debo enviar el balón? ¿Cierto? Entonces, la atención es determinante para los deportes. Y por último, la activación. La activación es esa capacidad de regular nuestra energía psicofisiológica, ¿sí? Hagan el ejercicio de pensar cómo se sienten ustedes en la mañana, ¿cierto? Después de una buena noche de sueño y ustedes dicen, listo, ahorita me puedo concentrar en hacer tareas complejas, en la oficina, en el trabajo, me estoy retando porque tengo mucha energía. A esta hora, después de todo un día de trabajo, seguramente están haciendo un esfuerzo tremendo en su energía para ponerme atención a mí, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede a lo largo del día. La activación es un fenómeno que va desde el sueño profundo, como si dijéramos hay ausencia de energía, hasta la excitación o la euforia, ¿cierto? La excitación extrema o la euforia. Dependiendo del deporte, dependiendo de las características del deportista, dependiendo del momento de la competencia, yo tengo que tener ciertos niveles de energía. Y esa energía va, por un lado, puede ir la energía cognitiva, y por otro lado puede ir la energía física. Voy a poner un ejemplo. En la ejecución de un servicio en tenis, la energía psicológica o la energía cognitiva debe ser más bien baja, pero la energía física debe ser bastante potente para poner la bola ya en la T bastante duro, ¿sí? Pero a nivel cognitivo debe ser una sola instrucción, atender a un solo estímulo, que es la bola, suavecito. En un partido de fútbol, en un partido de baloncesto, la energía cognitiva debe ser bastante alta porque hay muchos estímulos a los cuales le debo prestar atención, el balón, mi rival, mi compañero, el aro, ¿cierto? Pero posiblemente en una situación de defensa o puede que la energía sea bajita, o por el contrario, las dos pueden ser muy altas porque estoy peleando la posición con alguien que es muy fuerte, ¿cierto? Entonces, entender que la activación va en esas dos vías y que se necesita de diferentes maneras a lo largo del entrenamiento de la competencia, pues también es una habilidad que debe hacer solito el deportista. O pues gracias al entrenamiento, ¿cierto? Bueno. ¿Qué más? Eso hablando de las habilidades psicológicas básicas. Ahora, hay unas habilidades, como se los mencionaba hace un rato, de equipo. Ya lo mencioné, la comunicación, la claridad entre las formas y los contenidos de lo que hablamos, de lo que comunicamos, las formas de hacerlo, el liderazgo, qué tipo de líder necesito, en qué momento necesito el líder, cuántos líderes necesito, además del liderazgo natural que debe ejercer el entrenador, cómo yo hago para ejercer ese liderazgo, ¿cierto? Precisamente antes de ayer estaba leyendo un artículo que publicó el Instituto de Deportes de Canadá, el Instituto Nacional de Deportes de Canadá, sobre una investigación que se hizo en deportes profesionales, básicamente en hockey sobre hielo, sobre la importancia de tener muchos líderes. Y me pareció fabuloso. Uno está como acostumbrado a tener 1, 2, 3, máximo 3 líderes en el equipo, 3 capitanes. No, ellos allí plantean entre 9 y 10 capitanes por equipo. Eso es un jurgo de gente. Pero entonces hablan de distintos estilos y tipos de liderazgo, que el líder social, el líder motivacional, el líder técnico, el líder administrativo, que me pareció fabuloso, es un concepto que no manejaba. Entonces, entender eso, pero además entender que el liderazgo no es solamente tener un líder y querer ser un líder, es también tener las competencias para ser un líder. Y que una que a veces se nos olvida mucho y es
que los demás quieran ser liderados por ese líder, que los gregarios quieran ser liderados por ese líder. Entonces, este es un fenómeno bastante difícil de lograr y es que hay que ponerle mucho trabajo en todas las áreas, pero que cuando se logra es bastante chévere. También, si quieren, les comparto esa investigación que me pareció fabulosa. Bueno, la cohesión, ¿cierto? Esa energía, ese entender que hay un objetivo que aglutina, que une a las personas en la búsqueda de ese objetivo, pero entender que la cohesión no es solamente querer todos ir hacia el mismo objetivo, que hay una cohesión de tarea, que hay una cohesión social, que esa cohesión no significa que todos nos queramos y nos amemos, que muy seguramente va a haber momentos de crisis y que los momentos de crisis hay que saberlos utilizar para cohesionar más al grupo, que inclusive me ha tocado trabajarlo que para mí fue un maestro grandísimo, el profesor Miguel Ángel Russo, cómo él me enseñó a crear momentos de crisis para que todo el grupo se fuera en contra de uno solo, que él ya lo tenía controlado, para que todos se unieran y se lograra ese empuje que nos hacía falta en algún momento. Fabulosísimo, ¿cierto? Entonces hay que entender todos esos elementos. Y un poco más reciente, podemos estar hablando de unos 30 años para acá, apareció este concepto muy interesante que es la eficacia colectiva. La eficacia colectiva es esa capacidad de creer y confiar en mi compañero. Saber que él está haciendo su trabajo. Y que cuando yo sé que él está haciendo su trabajo, me puedo concentrar, enfocar en mi trabajo. Y que yo respondo a la confianza que le tengo a mi compañero, siendo confiable para mi compañero, ¿cierto? Entonces es un fenómeno también muy bonito. Es un concepto que se está utilizando, pues vuelvo, insisto, hace pocos años, pero que es muy potente en los deportes de conjunto. Y este elemento, que ese sí yo nunca lo tuve en cuenta, que me parece fabuloso, la doctora Billy nos propone unas habilidades del desarrollo personal, pero no únicamente para el desarrollo personal, sino porque ella dice tiene unas implicaciones tremendas en el rendimiento y en el desarrollo deportivo. La primera es la identidad de logro, pensarme como una persona que le interesa lograr alcanzar cosas. Pero entonces nos salimos del elemento deportivo, del contexto deportivo y nos vamos a que yo quiero ser mejor como padre de familia, a que yo quiero ser un mejor negociante, a que yo quiero ser un mejor compañero. Entonces es una habilidad genial que se conecta con la fortaleza mental muy chévere y que ella nos dice, oiga, tenemos que promover y desarrollar esto en nuestros atletas de rendimiento. Sí o sí es seguir entrenando lo mental en cualquier escenario. Y por último, nos propone las competencias interpersonales. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo y con la doctora Billy, que nosotros no nacimos solos y no nos morimos solos, que siempre nos acompañó mi mamá, mi papá, mi entrenador, el gerente, el presidente del club, el presidente de la federación, ¿cierto? Y que si yo aprendo a relacionarme bien, no significa ser hipócrita, significa tener buenas relaciones para que favorezcan mi desempeño. Yo también hace unos buenos años, yo creo que hace unos 8 a 10 años, vengo trabajando con la raqueta número 3, 4 del país en squash. Y a nosotros nos ha tocado bancarnos en términos argentinos, aguantarnos en términos colombianos. Nos ha tocado aguantarnos que nos bajen del avión para ir a mundiales en más de una ocasión por deficientes relaciones interpersonales con miembros del comité ejecutivo de nuestra federación. ¿Sí? Entonces estamos trabajando en eso para que por ese simple hecho no nos bajen del avión, que mi atleta pueda ir a este tipo de eventos. ¿Sí? Entonces es importante que nuestros atletas aprendan a relacionarse, por poner un ejemplo. Bien, entonces hasta aquí fue el qué. Ahora, ¿cómo planificamos? ¿Cómo organizamos esto? Entonces, bueno, tener en cuenta, ¿cómo es de tiempo? Bien, tener en cuenta, ¿cuándo se puede hacer el entrenamiento psicológico? El entrenamiento psicológico se puede hacer antes del entrenamiento, se puede hacer durante el entrenamiento y se puede hacer después del entrenamiento. Tenemos muchas oportunidades de desarrollar las habilidades psicológicas. ¿Dónde? En el campo de entrenamiento es donde se debería desarrollar la mayor parte, pero también lo podemos hacer en el consultorio, cuando tenemos que tocar temas muy íntimos, muy personales, o cuando tenemos que aprender una técnica muy novedosa o muy compleja que requiere de un espacio seguro y tranquilo para poder hacer el ejercicio. En el camerino hay muchísimo trabajo para hacer.
En los desplazamientos, en el bus, en el avión, hay muchísimo trabajo para hacer. En la concentración, no sé, yo creo que en Perú también lo llaman así, la concentración es cuando vamos al hotel para pasar la noche antes de ir al partido, ¿cierto? Bueno, hay mucho tiempo, porque tenemos el espacio del almuerzo, del desayuno, del descanso, antes de ir a la charla técnica, después de salir de la charla técnica. En el hotel hay muchísimo tiempo para trabajar. En el gimnasio, cuando estamos haciendo preparación física, lo que les decía, o sea, hay momentos de reto en el gimnasio, de sensación de dolor, de fatiga, donde el trabajo psicológico se puede utilizar chéverísimo. En el espacio de fisioterapia, yo insisto que los fisioterapeutas hacen magia con sus manos, y cuando un deportista siente que le están quitando el dolor y logran relajarse, ellos comienzan a hablar solitos. Y hable, y hable, y hable. Y comienzan a soltar contenidos psicológicos súper importantes. Entonces, cuando yo no estoy en el campo, yo estoy metido en fisioterapia, porque ahí encuentro que ellos comienzan a hablar y a soltar y soltar. Tengo muchísimo trabajo para hacer. Entonces, ¿dónde? Pues si se dan cuenta, hay muchos sitios para hacer entrenamiento psicológico. ¿Quién hace el trabajo psicológico? Porque no solamente lo va a hacer el psicólogo. Entonces, la intervención directa la hace el psicólogo. La intervención indirecta lo hace todo el staff. Por supuesto, el director técnico, el entrenador, es el que más tengo que apoyar. Pero el preparador físico, para mí particularmente, ha sido de muchísima utilidad. Han sido grandes colaboradores. Lo hace también el entrenador de arqueros, lo hace también el entrenador del tiro largo en golf, o el de pot en golf, o lo hace el director de ataque en el voleibol, o lo hace el médico. Hay en ocasiones que me ha tocado trabajar con el médico para favorecer ciertos elementos, con la nutricionista, con los mismos fisioterapeutas. Muchas personas me pueden ayudar a fortalecer lo psicológico. Claro, teniendo una guía clara de cómo y qué se debe hacer, ¿cierto? Pero muchos podemos colaborar y contribuir ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciéndolo, definiendo claramente el macro y el micro del plan de entrenamiento deportivo. Entonces, para poder comenzar a desarrollar el macro, ¿cierto? El semestre, el año o la temporada, pues el psicólogo necesita saber cuáles son los objetivos. Una cosa es trabajar en un equipo de fútbol profesional, donde supuestamente el objetivo es ganar el campeonato, aunque no en todos los casos. Ustedes mejor que nadie lo saben que hay unos equipos que están llamados a ganar el campeonato y otros que están llamados a tener la permanencia. Y hay otros que están llamados a vender jugadores, ¿sí? Por poner un ejemplo de fútbol, pero lo podemos hablar en cualquier otro deporte. Una cosa es los objetivos de una escuela de formación, otra cosa es los objetivos de un equipo que representa a todo un país, ¿cierto? Una selección nacional. Son objetivos distintos y eso también me va diciendo a mí cómo y qué tengo que incluir en mi plan de entrenamiento psicológico. ¿Qué necesito? Conocer al deportista de manera individual. Entonces tengo que aplicar unas herramientas de evaluación o de diagnóstico, entrevistas, observaciones, diarios de campo, test psicométricos, aparatos de laboratorio, de biofeedback, de neurofeedback, ¿cierto? Con cada deportista para tener un perfil claro de qué necesita. Y también a nivel grupal. Entonces necesito conocer las dinámicas, aplicar sociogramas, aplicar encuestas de clima, ¿cierto? Entonces tengo que conocer cómo están para saber a qué le voy a apuntar. Y súper importante, conocer el modelo o el formato del campeonato. Aquí en mi país, el tenis amateur se juegan 3 formatos de campeonato. Hay unos campeonatos que van, por ejemplo, que es terrible, que es a un solo set de 8 games sin ads. Hay otros torneos que se juegan a 2 de 3 sets con ads. Y hay otros torneos que se juegan a 3 de 5 sets con ads, ¿sí? Entonces, eso ya me hace que yo tengo que planificar y entender las demandas psicológicas de manera muy diferente, ¿sí? Aquí en Colombia, por ejemplo, en el fútbol profesional se juega 20 fechas, todos contra todos, clasifican los 8 mejores a una liguilla que se parte en 2 grupos de 4 y pasa el mejor de cada grupo a la final. Entonces, la forma psicológica que le tenemos que dar al grupo es clasificar dentro de los 8. Da lo mismo clasificar de octavo que clasificar de primero. Algunos equipos le apuntan a eso, a clasificar de octavo. Hay otros que le apuntamos a clasificar en los primeros lugares. Entonces, eso también nos va diciendo qué necesitamos y cómo lo vamos a trabajar. Bien. ¿Cómo integramos esto con el trabajo de las otras áreas, sobre todo el trabajo técnico y táctico? Sabiendo y conociendo claramente cuál es la estrategia. Porque psicológicamente hablando, por lo menos en el fútbol,
una cosa es ser un equipo que presiona y que va al ataque todo el tiempo, y otra cosa es muy diferente, un equipo que trabaja la defensiva, o que trabaja únicamente el contragolpe, o que trabaja posesión de balón. Entonces, tengo que entender también la filosofía, la estrategia de juego para poder saber cómo lo voy perfilando. Tener claro en qué momentos puedo trabajar el contenido psicológico, ¿sí? Si lo hago antes de iniciar el entrenamiento, después del entrenamiento, durante el entrenamiento, qué sé yo. ¿En qué espacios? La cancha, en el salón de reuniones, en el consultorio. Y hasta dónde va mi quehacer y hasta dónde va el quehacer de los demás. ¿Cuál es mi responsabilidad y cuál es la responsabilidad de los demás? Y cuáles podrían ser las responsabilidades compartidas si es que se diera el caso. Eso es fundamental para que funcione. Y ya, pues lo vamos a comenzar a trabajar en unas fases. ¿Sí? ¿Cómo comenzamos a integrar todo este conocimiento, todo este contenido que hemos venido hablando? Entonces, la fase diagnóstica ya la mencionamos, ¿cierto? ¿Qué necesita cada individuo? ¿Qué necesita el grupo? Una segunda fase, si lo podemos llamar así, que es la fase de planificación, la organización de esos contenidos. Entonces, lo primero, objetivos deportivos y objetivos de intervención. Es decir, ¿a qué le apuntamos en lo deportivo y cómo los objetivos de la intervención psicológica soportan, acompañan, fortalecen, favorecen la consecución de esos objetivos deportivos? Y ahí yo comienzo a definir qué actividades, qué técnicas, herramientas psicológicas y procedimientos voy a implementar para la consecución de esos dos tipos de objetivos. Bueno, entonces aquí vienen unos tips a tener en cuenta, ¿cierto? Ya cuando estoy planificando. Lo ideal, lo digo yo y lo dicen muchos autores que revisamos, preferiblemente iniciar la intervención en la pretemporada. Es lo ideal, sería lo mejor, porque nos va a dar mucho tiempo, o el tiempo suficiente más bien, para conocer las técnicas psicológicas más importantes, como las bases, ¿cierto? Lo ideal sería que fuera así. No en todos los casos lo logramos así, pero ojalá fuera así. Entender que se observan cambios psicológicos, o más bien cambios comportamentales, entre los tres primeros y los 6 primeros meses, con una intervención juiciosa, ¿listo? O sea, los cambios comportamentales se comienzan a observar más o menos en este periodo, no antes. Eso depende de la cantidad de tiempo que se necesita para que un sujeto aprenda una técnica psicológica, que después de aprenderla, la utilice sin que haya una carga cognitiva, y que por último lo pueda incluir dentro de su rutina de rendimiento, dentro de su rutina de comportamiento deportivo, ¿listo? Entonces, hay técnicas de técnicas, ¿sí? Hay técnicas que se aprenden muy rápido y otras que se demoran mucho más. Lo ideal, lo que ha demostrado la evidencia es que en los primeros 20 a 30 minutos del entrenamiento es donde debe hacer mayor énfasis el psicólogo, porque es donde mejor se aprovecha esa información. Yo generalmente lo hago antes de que inicie el calentamiento. Ahí como que procuro dejar las instrucciones de lo que se va a hacer durante el entrenamiento. Y entender lo que les decía hace un momento, que las técnicas psicológicas se aprenden entre 3 y 7 sesiones. El aprendizaje, el desarrollo y el perfeccionamiento nos va a tomar más tiempo, ¿cierto? Que es como el número indeterminado de sesiones mixtas de aplicación deportiva. Eso es lo que aparece allí. Bueno, esos son tipsitos frente a la temporalidad. Listo, ya teniendo en cuenta eso, entonces, chicos, vamos a comenzar a hacerlo. Listo. Entonces, yo esto lo subdivido en 3 frases, en 3 subfases. Aprendizaje es la psicoeducación. Te enseño la técnica, ya, te la brindo, apréndela, conócela. Ya la aprendiste a manejar en el consultorio, en el laboratorio, listo. Ahora lo vamos a llevar al campo de entrenamiento, ¿listo? En acciones sencillas de lo que puede ser necesario en tu deporte, en tu comportamiento real deportivo, ¿listo? Cosas sencillas. Ah, ya lo estás dominando y no te genera una carga cognitiva importante. Lo comienzo a llevar a la práctica, a la aplicación en partidos, en situaciones de competencia simulada, en partidos amistosos, y finalmente, cuando ya lo tiene incluido dentro de su rutina deportiva, pues lo llevamos a la competencia real. No antes. Yo procuro asegurarme que un futbolista, que un atleta, me dé garantías de que ya no hay carga cognitiva, que ya lo maneja muy bien, para poderle decir, listo, lo vamos a utilizar en este partido. Porque no quiero generar carga y no quiero que por allí baje su rendimiento deportivo. Porque cualquier carga siempre hace que haya un cambio en el rendimiento deportivo, incluyendo las cargas psicológicas.
Entonces yo lo que debo garantizar es que no haya carga psicológica, que no haya carga cognitiva y que lo haga de manera prácticamente automática. Y esta fase, que no, como las demás, no es una fase única estática, sino que es más bien como que está todo el tiempo, es la fase de seguimiento, que antes la llamaba la fase de evaluación, pero no, la fase de seguimiento es todo el tiempo, ¿cierto? Que lo que busco allí es darme cuenta si lo que estoy enseñando, si la intervención que estoy realizando, pues sí está funcionando, sí está siendo efectiva. Pero esa efectividad la mido según los criterios de éxito que se definen en relación a los objetivos deportivos y a los objetivos de intervención. ¿Sí? Pues esto me va a permitir a mí identificar que posiblemente tengo que hacer modificaciones al plan que he definido, ¿cierto? Como les decía, pues esta no es una fase, sino que es algo que se está haciendo todo el tiempo. Entonces, estos elementos de planificación, yo les sugiero que los tengamos en cuenta, pero también que tengamos en cuenta que hay unos problemitas, o algunas dificultades que les suene poner a uno los atletas y los equipos deportivos para hacer una práctica o el entrenamiento psicológico. Hay muchos atletas que no quiero trabajar en lo psicológico, no me interesa, muchas veces por vergüenza, muchas veces por temor. Sencillamente a veces yo prefiero no pelear mucho, no insistir mucho, yo trato de coger a los que están más interesados, que vayan dando cuenta del cambio comportamental, ir trayendo aliados importantes como los capitanes y que ellos comiencen a replicar de manera indirecta con los demás atletas, ¿sí? Pero siempre vamos a tener atletas que dicen, eso no me interesa, yo no necesito eso. Muchos aducen que es falta de tiempo, es que no tengo tiempo. A ellos les digo, tiene tiempo en el carro, tiene tiempo en el transporte, tiene tiempo antes de ir a dormir, tiene tiempo mientras se amarra los guayos, hay mucho tiempo realmente. Entonces, ahí vamos desmontando esos mitos. La falta de confianza o el romper la confianza. Los atletas, hay una investigación muy bonita que se hizo en el 2007, 2008, si no estoy mal, antes de los Juegos Olímpicos de Londres. No, miento, fue después de los Juegos Olímpicos de Londres, o sea que fue después del 2012, en donde identificaron los aspectos claves de los atletas olímpicos del Reino Unido en el entrenamiento psicológico. Y ellos decían, yo tengo que confiar en mi psicólogo para que esto funcione. Y ellos, ¿qué decían de esa confianza? Uno, que confío en el psicólogo que sabe de psicología. Dos, que confío en el psicólogo que sabe del deporte con el que está trabajando. Y tres, que no revela información que no necesita revelar, ¿cierto? Como el tema de la intimidad y el respeto al secreto profesional. Clave, si uno no logra hacer eso, pues va a darles la razón a ellos de por qué no practicar lo psicológico. Otro problema, lo que les mencionaba hace un rato, no son juiciosos, no son disciplinados para hacerlo. Si ellos no lo son, pues ahí sí, le toca al psicólogo volverlos disciplinados, acompañarlos, insistirles, escribirles, llamarlos, ¿cierto? Hoy en día con el tema de las redes sociales a mí se me ha facilitado mucho eso porque explico una técnica o algo así y les mando un video, les mando un audio, les mando una infografía al celular, ¿cierto? Y ahí les hago el seguimiento. Al otro día pregunto, ¿lo leyó, lo vio, lo hizo, ¿cierto? Entonces eso me ha permitido hacerlo cada vez un poquitico de manera más sistemática. Lo que les decía, tienen que saber de psicología, sí o sí mucho, y pues del deporte en particular con el que se está trabajando. Tener contacto constante para resolver dudas, para reforzar los aciertos, para corregir lo que no funciona bien. Entonces el psicólogo debe permitir ese contacto, debe estar disponible. ¿Listo? Es muy importante que haya apoyo, particularmente del entrenador. O sea, ojalá que venga desde la misma dirigencia, desde el gerente, desde el presidente, ¿cierto? Pero el entrenador es clave para que se favorezcan y faciliten las intervenciones. Si no tenemos el entrenador de nuestro aliado, el tema es bastante costoso. Se puede hacer, y en muchas ocasiones me ha tocado, pero cuesta mucho más, ¿cierto? Entonces es importante ese acompañamiento. Pero lo que les decía, entre más personas sepan lo que estamos haciendo a nivel psicológico, entre más personas conozcan la técnica psicológica, mucho mejor. A mí no me da miedo que el entrenador, que el preparador físico sepa la técnica psicológica. A mí me interesa que el preparador físico la sepa bien, la sepa usar bien, porque se me va a convertir en un ejemplo, se va a convertir en un reforzador del trabajo psicológico. Entonces, ojalá que todos sepan lo que se está haciendo a nivel psicológico, respetando la intimidad, ¿no? Listo. ¿Cómo lo implementamos? Dentro del micro o dentro de la semana, si quieren llamarlo así, yo procuro trabajar una, máximo dos habilidades psicológicas que fueron identificadas en el diagnóstico, ¿cierto?
Hago la evaluación psicológica y la contrasto con los resultados deportivos durante la semana, a través de la entrevista, a través de la observación, ¿cierto? Pero voy dando cuenta de cómo está funcionando. Durante la semana, por supuesto, voy haciendo ajustes a nivel personal y a nivel grupal si identifico que algo definitivamente no está funcionando, ¿sí? Y lo que más hay que buscar durante la semana de trabajo es que lo que estamos haciendo sea soporte a los objetivos de trabajo de preparación física, a los objetivos de trabajo técnico o táctico, ¿sí? Que no peleen, sino que por el contrario fortalezcan y favorezcan ese desarrollo. Si un atleta, si un entrenador ven que la técnica psicológica le favoreció, le facilitó ejecutar tal acción que se trabajó durante la semana, uy, el compromiso va a ser tremendo, va a ser buenísimo. Hay que atender durante la semana otras directrices que el presidente llamó y que hay que estar pendientes de este muchacho. Que la nutricionista me comentó que este muchacho se está subiendo mucho de peso, ¿cierto? Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, estar calibrando a cada jugador, a cada atleta, y estar calibrando el clima del grupo. Cómo están recibiendo el trabajo técnico, físico, táctico y psicológico del grupo. ¿Qué alianzas estamos viendo? ¿Qué personas se nos están aislando? Todos estos elementos nos están diciendo, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal el trabajo? Aquí les doy como el ejemplo de la semana tipo que yo haría en fútbol, ¿cierto? Lo voy a hacer como muy rápido para que lo tengan en cuenta, pero yo trato de dividir como la población en tres grupos. Como el grupo principal, y este es un ejemplo de fútbol, hay que ajustarlo para cada deporte. El grupo principal, digamos, la titular, el grupo de emergentes o los cambios, ¿cierto? Los que no van a partido, y por supuesto las consultas individuales. Generalmente el lunes como que descansamos, ¿cierto? Ese día no trabajamos, cuando hay semana larga. El martes, sé que a nivel, y aquí es donde entra a jugar el tema de la integración deportiva, sé que el martes estamos haciendo puro trabajo de recuperación. Entonces, con los que jugaron me interesa ver si cumplieron las tareas psicológicas en el partido anterior, es decir, hacer una evaluación, pero con los que no jugaron no puedo hacer evaluación, entonces lo que comienzo es a reforzar técnicas psicológicas que venían planeadas. El día miércoles ya se comienza a perfilar la parte básica inicial del siguiente partido. Entonces lo que hago es enseñar la parte básica de la técnica psicológica con el grupo titular y con el grupo de emergentes, porque en este punto no sé quiénes van a jugar. Aquí como que todavía uno duda de quiénes pueden ir al siguiente partido. El jueves generalmente hay fútbol o hay un trabajo táctico importante. Entonces aquí no hay mucho tiempo de enseñar algo nuevo, sino por el contrario es de reforzar y observar si se está utilizando bien en los dos grupos, por lo que les digo, no sé quién va a jugar. El viernes ya se comienza a perfilar quiénes son los titulares. Entonces, entendiendo lo que se está trabajando a nivel técnico y táctico, pues comienzo a implementar la técnica psicológica en la rutina deportiva. Mientras que, como aquí yo tuvimos algo de competencia y no había podido hacer la evaluación con el grupo de emergentes, pues es el momento de evaluarlos a ellos. Supongamos que el partido es el día domingo, el día sábado nos vamos para el hotel, ¿cierto? Entonces allí integro a través del plan de enfoque todos los requerimientos técnicos y tácticos con el trabajo psicológico, ¿cierto? Y con el grupo que se queda en la sede, en el entrenamiento, pues también se hace este mismo ejercicio porque seguramente les ponen algún tipo de competencia simulada o algo así el domingo. Entonces me interesa que lo que aprendieron el día martes, pues sí lo puedan utilizar en la competencia. Así, vuelvo, insisto, sea un amistoso o algo simulado. ¿Qué se hace el día de competencia? Pues digamos que aquí baja un poquito la carga, pero pues hay que reforzar el plan de enfoque que se definió. Se hacen ejercicios para el fortalecimiento de la confianza y pues nada, ya me dedico a observar y hacer un registro sistemático de comportamientos en el partido, en la competencia, y con los que no fueron a partido, pues será tratar de reforzar las técnicas psicológicas. Esto porque son las características del deporte, del fútbol, ¿cierto? Hay que conocer muy bien, ¿cierto? ¿Qué necesita, qué demanda cada deporte para poder hacer como esta planificación semanal o el micro? Hay que identificar los momentos clave. Esto tiene que ver con la caracterización psicológica. Hay momentos que según esa caracterización uno puede utilizar muy bien. Para mí, el despertar a diario en el deporte que trabajo actualmente, que es el fútbol, ¿sí? Yo me despierto muy temprano a revisar las redes sociales de mis jugadores.
de verdad, soy un chismoso de las redes sociales, porque ellos develan muchas cositas en sus redes sociales. Que la agarrón con la novia, que la trasnochada en la rumba, que el vainazo para el director técnico, que la agarró con el periodista deportivo. Listo. Ah, Mueche, este está tirando un vainazo ahí a la carga de entrenamiento. Listo. Ahorita que llegue el entreno, lo recojo a ver si es que está muy cansado. Este puso canción triste. Venga, ¿cómo está la situación con su señora? Listo. Irlos calibrando. Por supuesto, llego a revisar los casos observados en el entrenamiento anterior, bien sea los que yo observé o bien sea los que me envía el cuerpo técnico. ¿Sí? Oiga, pilas que hemos tenido esta semana dificultades con este muchacho. Oiga, pilas que este lo vamos a vender, entonces es importante que tal cosa. Estar muy pendiente a esas demandas que nos van dando ahí. Por supuesto, evaluar la competencia, eso es súper importante. Cómo se sintió, cumplió los objetivos tácticamente, técnicamente, físicamente, cómo vamos, ¿cierto? Es clave estarlo haciendo. No en todas las ocasiones es posible, pero si se puede, sería muy potente acompañar las charlas tácticas o las charlas técnicas. Eso es muy potente y eso funciona para todos los deportes. Entender las demandas que le está pidiendo el técnico al jugador, al atleta, es clave para ayudarle a interpretar. No es que yo sepa de fútbol, yo por fortuna yo nunca jugué fútbol, ni yo sé de baloncesto, ni yo sé de atletismo, bueno, de pronto de atletismo un poquitico que es el deporte que practico, ¿sí? Pero yo no sé de deporte, yo no soy entrenador por fortuna. Entonces, mi trabajo es ayudarle a traducir al deportista lo que él no alcanza a interpretar de lo técnico desde lo psicológico, en comportamientos, hacérselo concretico. Ese es mi trabajo. Entonces, entre más información tenga yo, mucho mejor. Ojalá poder estar en los escenarios de concentración, en el hotel, ¿cierto? Eso es muy potente, por lo que les decía, las dinámicas que se dan en la mesa. ¿Quién se sienta con quién? ¿Quién hace bromas? ¿Quién no hace bromas? ¿Quién saludó al técnico? ¿Quién no lo saludó? ¿Cómo está la relación en la habitación? ¿Qué tan desordenada está en la habitación? A veces yo paso con la doctora, nosotros tenemos una médica, y yo paso en las noches con ella a acompañar como la ronda médica. Entonces uno entra a la habitación y, Coca-Colita, envoltura de hamburguesa, listo, desordenaditos. No, este tiene muchos dulces sobre la mesa. Listo, este no va a poder dormir. Mueche, este lo veo como ansioso. Venga, hacemos un ejercicio de relajación antes de irnos a dormir. Este está hablando y peleando mucho por teléfono con la novia. Mueche, a ver, después de que cuelgue, hablamos un ratico a ver cómo está la situación, ¿cierto? Entonces, en la concentración hay muchísimo para trabajar. En los desplazamientos, yo procuro, por lo menos en los partidos de local, siempre ir en el bus, siempre. Y lo mismo, con lo que he logrado vivir en la concentración, voy y me le siento a ese jugador. Ahí voy calibrando, voy haciendo ejercicios, voy reforzando el plan de enfoque, ahí me funciona bastante. Y por supuesto, observar la dinámica del camerino, hay unas rutinas específicas de camerino, entonces uno va viendo quién la está respetando, quién no, quién tiene cambios importantes en su comportamiento para tratar de hacer ajustes, que ya en el camerino son ajustes muy pequeños, o sea, realmente ya no es mucho el trabajo que uno logra hacer. Bien, en competencia, ¿qué hay que hacer? Observar. O sea, el psicólogo observa. Observa, pero no solamente observa, sino que hace un registro sistemático de comportamientos en relación a qué, al plan de enfoque, a lo que se propuso hacer en la competencia, es decir, uno está evaluando que se cumpla eso. ¿Para qué? Para reestructurar objetivos si es necesario para el siguiente micro, para la siguiente semana. Y, por supuesto, eso significará volver a planificar o hacer ajustes cuando se necesita, ¿cierto? Entonces, eso es lo que voy a hacer en la competencia, tener en cuenta todos estos elementos. Para que esto funcione, para que nos vaya bien, entonces, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Uno, lo que ya hemos venido hablando, poder integrar el trabajo de la preparación psicológica con la preparación física y con la preparación técnica, ¿cierto? Y que entre más parecidos sean o más útiles sean los trabajos psicológicos a la realidad de la competencia, mucho más potente va a ser la intervención y mucho más fácil va a ser que el deportista lo acepte, lo integre, lo use, ¿cierto? Segundo, que todo ejercicio psicológico debe promover el gusto, o sea, que sea agradable, ¿sí? Pero no solamente que sea agradable, que hay tan rico y cómo la pasamos de rico con el psicólogo. Entonces el payaso, pues, del grupo, no. O sea, es que sea cómodo, que sea bonito, pero que genere reto.
que le esté, oiga, esto me está jalando, esto me está exigiendo un poquito, ¿cierto? Entonces, como que en esa dinámica de divertido, pero me reta, me exige, es que nos debemos mover para prevenir el aburrimiento. Porque si el entrenamiento deportivo es aburrido, y eso sí lo tenemos que reconocer, el entrenamiento psicológico es súper aburrido. O sea, realmente esto es ponerlas a hacer cosas muy tediosas. Tenemos que ser muy creativos y tener en cuenta esos dos conceptos de gusto y reto. Que todo trabajo psicológico, es más, cualquier trabajo en la vida, uno debe tratar de proyectarlo en el corto, ¿cierto? Lo inmediato que necesito, en el mediano, pero especialmente en el largo plazo. Por más de que sea un atleta joven o por más de que sea un atleta que está al borde del retiro. ¿Cómo lo que estoy haciendo hoy se relaciona con mi futuro? ¿Cierto? Mi futuro deportivo y mi futuro personal. Y que ojalá haya coherencia, que haya una relación, que haya un encadenamiento de todos los objetivos y de todos los ejercicios en la consecución de esos objetivos del largo plazo, ¿cierto? Bueno, insisto, a nivel deportivo y a nivel personal. Y lo que hay que tener en cuenta y hay que uno tiene que estar muy atento, observar muy claramente es prevenir la aparición de estancamiento, de que el sujeto no sienta que no está funcionando y por supuesto sobre todo que no se nos vaya a devolver en el tiempo. No es fácil, hay que estar muy atento, hay que tener una comunicación muy cercana, pero pues ese es trabajo pues de lo que hay que hacer a nivel psicológico. Asegurar que el trabajo psicológico, que la técnica psicológica, que la rutina psicológica esté lista y sea útil para la competencia, para el momento importante de la competencia. ¿Sí? Antes no, lo que ya les había comentado, antes es peligroso, antes se te puede devolver como psicólogo en contra. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Hay que garantizar adherencia al entrenamiento psicológico a lo largo de toda la temporada. Es decir, prevenir que únicamente el trabajo psicológico aparezca en la charlita o en el partido clave. No, esto es a largo plazo, es continuo, es dinámico, es un proceso, ya lo vimos. Vuelvo, insisto, que estén relacionados a las necesidades del deporte. O sea, a mí de nada me sirve que un atleta sea súper concentrado en un ejercicio computador, a menos de que sea un atleta de deportes electrónicos, ¿cierto? Esa sería la única que ahorita está súper de moda y ya están trabajando los psicólogos allí. Yo no trabajo nada de eso, todavía no conozco bien cómo funciona. Pero en el deporte de físico, las acciones tienen que ser sencillas, prácticas, útiles a las necesidades y a las demandas específicas del deporte. Eso es lo que más les interesa a ellos. Y por supuesto, hay que hacer seguimiento, hay que evaluar, hay que estar pendientes de si esto está funcionando, no está funcionando, es fácil, es difícil, lo puedo integrar, no lo puedo integrar. Clave hacerlo. Bien. Entonces, para resumir y para irle dando cierre a nuestra ponencia de hoy. El entrenamiento psicológico como un modelo cíclico debe tener en cuenta que se debe planear, ojalá, a largo plazo, preferiblemente a largo plazo. ¿Sí? Entender que los cambios comportamentales para que sean permanentes son una demanda de mucho tiempo. ¿Sí? Que se pueden dar cambios en el corto plazo, sí, pero que lo que necesitamos garantizar es que sean permanentes, que sean estables. De eso se trata el rendimiento deportivo, ¿cierto? Entonces, de nada me sirve que se aprenda la técnica y que lo haga súper bien 2 veces. No, que lo haga súper bien de aquí hasta que se retire de su carrera. Conocer el tipo de campeonato, para mí eso ha sido fundamental, eso es determinante. Hay que saber muy bien cuáles son las exigencias de la competencia. Entender las fases del entrenamiento y respetar las cargas psicológicas, que se den los espacios, que se den los momentos, que se dé la intensidad, tanto en el entrenamiento como fuera del entrenamiento, para que se logre el cambio comportamental. Reconocer que no todos los individuos se comportan igual y tienen las mismas necesidades. Cada uno hay que trabajarlo de manera particular. ¿Es demandante y es costoso? Sí, mucho, pero pues si no, no lo vamos a lograr como se requiere. Y eso significa que el deportista tiene que entender también las necesidades y las demandas del entrenamiento psicológico. Tener claridad, ser un experto en psicología para poder escoger las mejores técnicas psicológicas, los mejores métodos, y ser un experto en el deporte para definir el plan de acción más adecuado para las demandas de ese deporte. ¿Listo? Eso es como lo que yo les resumiría como para que digan, así vamos a garantizar que esto se implemente muy bien. ¿Listo? Bien, esa era la intervención que les quería compartir el día de hoy. Pues nada, ahora les doy espacio para que me hagan las preguntas, comentarios que consideren
en este momento son ustedes los más interesados, así que bienvenidos. O si todo fue absolutamente Tengo confuso. buenas, Hola. profesor, ¿qué tal? Yo tengo más bien una opinión o un aporte una vez que escuché en clase, cuando llevé el curso, en mi universidad hay un electivo de psicología del deporte, cuando lo llevé me acuerdo que cuando nos comentó sobre los rituales y todo ello al inicio, sobre el tema de la cultura, nuestro docente nos dijo que muchas veces en nuestro campo, en esta área, evaluamos todo hasta lo más mínimo, incluso antes que el jugador entre a la actividad. Por ejemplo, él mencionaba un caso de fútbol, ¿no? Un futbolista, por ejemplo, antes de entrar, ya te toca, ya, solía persinarse, solía prepararse, solía hacer como que un tipo de trotada en su propio sitio, y ahí como que, ahí ya se demoraban que entre 15 a 20 segundos, tiempo de que, bueno, ¿no? Afecta, pues, ya una vez, porque él va a ingresar inmediato. Ya me acordé, por ejemplo, de aquella anécdota, ¿no? Bueno, me entendí muy bien, o sea, nosotros no es que tratemos por así decirlo, decir que está mal, o sea, ¿cómo decirlo? Sino tratar de, no sé si el verbo sería modificar o bueno, como usted dijo, ¿no? Eliminar de frente eso, ¿no? Porque básicamente es como que estás perdiendo, uno ya tiene que estar preparado y segundo, bueno, como que pierdes un poco de tiempo ahí, ¿no? De lo que tú podrías aprovechar de adentro. No, no se trata de eliminar como tal, sino de ir ajustándolo e irle restando la importancia. Voy a tratar de ejemplificarlo. Si una persona lleva muchísimo tiempo haciendo los 3 saltitos antes de entrar a la cancha con el pie derecho, yo creo muchos, ustedes lo han visto, muchos futbolistas lo hacen, ¿cierto? Pues eso no te garantiza que vas a jugar bien o vas a jugar mal. Pero si te da una sensación de confianza, ok, síguelo haciendo, ¿sí? ¿Te va a robar tiempo de la ejecución deportiva? Pues no, como se da en el cambio, en la entrada, pues no te va a afectar mucho. Pero entiende que si un día no lo haces, no vas a jugar mal por eso. Ah, puedo seguir jugando bien. Ah, que hay atletas que, acuérdense de los rituales, porque a veces ya son ritualistas y no rutinas, de Rafael Nadal. ¿Qué pasa si un día no tiene las 2 botellas? Pues no me voy a desconcentrar porque no tengo las 2 botellas. Ah, pero si las tengo y te produce una sensación de confianza, alinearlas las dos, que te queden mirando a ti, perfecto. Pero que el día que no la hagas, puedo utilizar otra rutina, otro ritual, otra técnica psicológica que te permite mantener la atención y la confianza antes de hacer el cambio de lado, ¿cierto? Entonces, como que es entender que ya hay unos esquemas de pensamiento que les podemos ayudar a que ellos entiendan que no son tan importantes, que los puedo seguir ejecutando, pero o que inclusive los puedo ir modificando por otros que sean mucho más potentes y que dependan realmente de él para que se haga una buena ejecución, ¿sí? Pero definitivamente desde lo cultural no vamos a pelear muchas veces con muchos de estos contenidos. Yo, por ejemplo, yo no soy creyente, por ejemplo, pero acompaño a los jugadores que son muy creyentes. Tanto así que me preocupo por leer la Biblia para entender cuáles son como los versículos que son más potentes para ellos, por ejemplo, ¿sí? Es más, me alío mucho al líder espiritual del grupo para que me explique muchos de estos elementos y los utilizo a favor de lo que me interesa trabajar durante la semana, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, no es pelear contra eso, es aprovecharlo e irles dando racionalidad y que sean de control del sujeto, no que corresponda a control de agentes externos, ¿vale? Y gracias por tu comentario, Jorge, ¿cierto? Sí, Jorge. Bien, bienvenidos. Comentarios, anécdotas, chistes. Profesor, buenas noches. Cristian. En mi caso, bueno, yo soy entrenador de fútbol de menores, ¿no? Entonces, así como el entrenamiento psicológico, ¿verdad? Nosotros también tenemos una planificación dentro del desarrollo del fútbol, ¿no? En este caso fútbol, porque yo soy entrenador de fútbol de menores. Y nosotros tenemos, bueno, por decirlo así, ¿no? Dos corrientes que cada entrenador sigue de acuerdo a la idea de juego que tenga. Y es la periodización táctica, que es una planificación del entrenamiento, y los microciclos, ¿no? Los microciclos estructurados, ¿no? Entonces, dentro
yo le encuentro varios parecidos en lo que ha estado usted exponiendo en cuanto a reconocer las necesidades individuales de cada persona, ¿no? Entonces, en el entrenamiento también es así. Nosotros lo primero que hacemos, al menos en los menores, es reconocer digamos, al menor individualmente, cómo es, de dónde viene. Es más, incluso nos preocupamos un poquito de dónde viene y de su familia, porque de su familia viene ya de una forma de pensar, ¿no? Le atrae el juego, es divertido para él, obviamente, pero nosotros reconocemos las individualidades de este niño para saber básicamente de qué adolece, o qué tenemos que fortalecer para que entienda mejor, digamos, o esté mejor predispuesto a la práctica del fútbol. Por eso a mí me parece muy importante este curso, ¿no? Para entender un poco, porque, como usted dice, no entrenador en un primer momento, pero claro, yo no soy el especialista, pero sí por lo menos para identificar la problemática inicial, ¿no? Yo digo que los entrenadores somos como que, no somos como los médicos o los paramédicos, ¿no? Esos que atienden primero la primera emergencia, el primer auxilio, y después, bueno, ya ven, psicólogo, bueno, es el doctor, por favor, ya usted se encarga. Yo soy nomás el que por ahí un poquito identifica la necesidad nada más, pero ya no es mi campo, ¿no? Y yo lo pongo en salvaguarda. Entonces me parece importante resaltar eso porque habló usted de reconocer las necesidades individuales y por lo tanto, obviamente, las particularidades que tiene cada niño, ¿no? Como al momento de entrenar, ¿no? Gracias, profe. Cristian, y yo considero que, aunque es muy costoso, porque te va a demandar mucho tiempo, es muy potente. Y no solamente para lo formativo, es en todos los niveles. Entre más sabe y más conoce el entrenador a su atleta, mucho más potente y mucho más significativo se vuelve. Y por ahí, si no tienes psicólogo en tu grupo de trabajo, pues el trabajo psicológico se te va a facilitar muchísimo. Porque es que voy a decir una bobada, voy a decir una estupidez. Pero si sabes que el niño no tiene madre, pues no vas a utilizar ejemplos de la mamá. Y ya ahí le ahorras un dolor emocional gigante al niño. Entonces ya psicológicamente ya te volviste más potente. Entonces, sí, es muy costoso, pero a ese nivel de detalle deberíamos llegar, y vuelvo, insisto, a todos los niveles. Yo, de lo que más admiro de mi entrenador actual, pero de lo que más admiro de Pep Guardiola, es eso. El tipo se dedica a conocer a la persona. Tin, 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 tin. Porque ya a ese nivel, pues ya saben parar un balón y ya lo saben patear, ¿cierto? Es gestionar a la persona. Pero en los distintos niveles de desarrollo deportivo, hablando del constructo de fortaleza mental, el entrenador es clave en el desarrollo de la fortaleza mental. En las etapas tempranas, el más importante es papá y mamá, pero el segundo en importancia es el entrenador. En la preparación, en la salida hacia el alto rendimiento, el más importante son ustedes los entrenadores. El más importante. En un segundo nivel aparecen los compañeros y en tercer nivel aparecen los padres. Los padres casi que desaparecen. Y en el altísimo rendimiento, la pareja o el papá y la mamá son casi igual de importantes al entrenador. Y allí desaparecen los pares. Entonces, el entrenador siempre va a estar y siempre va a ser importante para el desarrollo psicológico. Ya. Entonces, o sea, la mejor recomendación que yo le puedo hacer a un entrenador en este momento, además de que se actualicen y tomen este tipo de cursos que me parece genial, me parece fantástico, es conozca a su entrenador. Y ahí ustedes van a ser muy potentes desde lo psicológico. Así que muchísimas gracias por esa intervención, Cristian. Me parece que muy acertado y pues aprovechémosla todos, ¿vale? Bueno, pues mis apreciados compañeros, les agradezco mucho su tiempo. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes. Y entonces, como dijo Renato hace un rato, nos vemos el día jueves 8 de la noche, Bogotá, Perú. ¿Listo? Una feliz noche para todos ustedes. Descansen. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Chao.